la secta más celosa de aquel entonces. Escúcheme por favor. Y me llama tanto la atención que un hombre siendo tan celoso, y lo más tremendo para el apóstol Pablo ser el Sanedrín, escúcheme por favor, el apóstol Pablo tenía que tener varios requisitos. Requisito número 1, ser casado. Requisito número 2, ser muy preparado en cuanto a la ley. Por eso dice la Biblia que él fue adiestrado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más excelentes que ha tenido Israel en cuanto a la historia. Amén. Note algo celoso. 2, tenía que tener 50 años. Allá no pertenecía a cualquiera. Y por eso era que los rabinos de aquel entonces, los fariseos, atacaban a Jesús y le decían, bueno, y este hombre tiene todo ese poco de cosas. Usted lo encuentra en el libro de Mateo capítulo 13, verso 55, donde ellos le refutan. Vamos al libro de Mateo capítulo 13, verso 55, para que ustedes entiendan algo. Cómo esta secta era de celosa. Y yo me quedo aterrado que hay hermanos pelucones acá que no les gusta prepararse. Oiga, qué tremendo. No les gusta prepararse. ¿Cuántos saben que la preparación es una tremenda bendición? Mateo capítulo 13, verso 55. No, leámoslo desde el verso 53. Mateo capítulo 13, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se vuelve allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? Deténgase ahí un momento, por favor. Ellos no entendían. ¿Por qué? Porque Jesús tenía 30 años. Jesús tenía 30 años. Y número 2, Jesús hacía esto que solamente, presten aquí atención, solamente era permitido hacer a los rabinos. Se sentaba a enseñar. Y por eso ellos lo criticaban. Bueno, ¿y de dónde viene toda esta sabiduría? Y estos milagros, este muchacho, ¿qué me va a enseñar a mí? Porque para pertenecer en aquel entonces, para ser rabino, tenían que tener 50 años. Escúcheme por favor, tremendo. Ahora entienden por qué David también duró lo mismo que el apóstol Pablo, 17 años siendo formado en los bosques, en las montañas. Porque el rey David fue rey, anoten esto por favor, eso les va a servir para que ustedes tengan historia bíblica y para que cualquier pastor no venga a burlarse de ustedes. Porque ¿saben qué es lo que hacen los locos? Se burlan del que no sabe. Cuando usted de pronto dice algo, porque es que nosotros los pastores también hay boleteros. ¿Seguro? Hay personas, escúchenme, hay predicadores. Y sabe, a uno se le enseñan cuando uno está estudiando mimética. ¿Sabe qué es lo que dicen los grandes predicadores? Yo me siento a escuchar a alguien. Si me presenta un buen tema y me presenta una buena introducción, lo escucho. Si no, no le presto atención. Que nosotros los pastores que hay mucho ego, mucha cosita. Por eso es que nos tenemos que, no los escucho, nos tenemos que preparar. Y yo sé que de pronto a mí le ha pasado. Él sabe tocar, pero cuando él está tocando al lado de gente que sabe lo mismo que lo más, ¿cómo se corta usted? Uno como que saca todo.
40. Escúchenme por favor, mis amados hermanos. Y por eso ellos se maravillaban, se escandalizaban de Jesús. Pero ¿quién es este que nos enseña? Un muchacho, ¿de dónde este viene? O sea, lo menospreciaban. ¿De dónde este viene toda esta sabiduría? Sigan leyendo lo que dice la Biblia. Y no están aquí su madre, sus hermanos y sus hermanas. Ahí está. Miren lo que dice. No este es el hijo de quién, del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. El verso siguiente. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde vienen todas estas cosas? O sea, estaban hablando de gente que sabía de la ley. No era cualquier persona, no era la gente del vulgo, eran ellos mismos. Tremendo. Y no que algo, y por eso dice la Biblia que Jesús utilizaba una ropa muy costosa. Sus mantos eran babilónicos, los más costosos de aquel entonces. Por eso fue que este siervo, se acuerda, Acán, se robó un manto